Hola, soy Tom Weller, periodista especializado en asuntos de la realeza británica, y hoy tengo una noticia impactante para vosotros. Bomba real. Camila desata una guerra secreta contra Sophie. Se ha revelado, desde el corazón de la lealísima casa del duque de Edimburgo, un sabotaje deliberado contra Sophie, la mujer que se ha convertido silenciosamente en el activo más eficaz y fiable de la monarquía. No fue casualidad ni un simple error de agenda. Fue una interferencia premeditada, un ataque calculado que provino de las más altas esferas de palacio. Ya no es la pregunta si hay una guerra en la sombra por la relevancia en la corte del rey Carlos III. La pregunta ahora es, ¿quién dio la orden? ¿Y por qué está la propia reina en el ojo de la tormenta? El campo de batalla de una corona que se reduce. Para entender el tamaño del terremoto que ha provocado esta filtración, hay que entender el escenario claustrofóbico y competitivo en el que se ha producido. La idea de una monarquía reducida, el viejo sueño de don Carlos III, dejó de ser una teoría para convertirse en una realidad cruda y a veces brutal. La monarquía británica ha perdido a dos de sus miembros más populares, los duques de Sussex y su hermano menor, el duque de York, lo que ha dejado el peso colosal de la institución más famosa del mundo sobre los hombros de apenas 7 personas: el rey Carlos, la reina Camila, los príncipes de Gales, la princesa real y los duques de Edimburgo. Este es el nuevo crisol real, un escenario más pequeño y mucho más intensamente escrutado que en cualquier otro momento moderno. La monarquía británica ha prosperado históricamente por su amplitud. Bajo el reinado de Isabel II se disponía de una amplia red de miembros de la realeza en activo, primos, tíos, sobrinos, que podían ser distribuidos a lo largo de la Commonwealth, absorbiendo la atención pública y realizando una amplia variedad de deberes. Esta distribución de la carga daba una enorme estabilidad institucional. Ningún miembro, aparte de la soberana, era insustituible, y las rivalidades internas podían manejarse y atenuarse por la pura magnitud de la operación. La visión de Carlos, surgida del deseo de responsabilidad fiscal y una imagen más moderna y ágil, ha tenido una consecuencia no deseada: la creación de una verdadera olla a presión. En este nuevo paradigma, cada compromiso, cada gira internacional, cada iniciativa solidaria se convierte en un juego de suma cero. El oxígeno de los medios y la adulación pública son recursos limitados. El éxito de un príncipe puede ser, y con frecuencia lo es, interpretado como el eclipse de otro. Los historiadores de la realeza han contemplado este experimento con una mezcla de fascinación y aprensión. Indican que, aunque otras monarquías europeas, como las escandinavas o la española, han implementado modelos más pequeños con éxito, ninguna tiene la cobertura internacional ni aguanta el inclemente escrutinio mediático de la Casa de Windsor. En esta comunidad en miniatura, las interacciones personales se intensifican hasta volverse insoportables. No hay escondrijos, no hay un confín para apartar silenciosamente a los miembros menos favorecidos. Cada gesto pesa mucho, y cada desaire imaginario puede convertirse en una crisis. La filtración desde la casa del príncipe Eduardo es la primera prueba fehaciente de que los peligros inherentes a este nuevo modelo, los celos, la competencia y la lucha por la relevancia, no son solo teóricos. Han empezado a carcomer desde dentro los cimientos del reino del rey. Las portadas de los tabloides ya no son el campo de batalla, lo son la agenda real, la lista de honores y la delicada distribución de los recursos institucionales. Es una guerra silenciosa, que se libra en los pasillos del palacio, pero cuyas ondas de choque amenazan con desestabilizar la propia corona. El fulminante ascenso de Super Sophie. En el corazón de este drama está el ascenso paulatino, reticente y casi involuntario de Sophie, duquesa de Edimburgo. Su ascenso desde una figura periférica hasta convertirse en una de las mujeres más indispensables del reino es una obra maestra de autocontrol, resiliencia y perspicacia estratégica. Durante años, Sophie fue considerada una princesa menor, su vida pública más marcada por un error desastroso de juventud que por su servicio a la corona. En 2001, se vio en el centro de una operación encubierta de un tabloide, organizada por el infame Falso Jeque, un reportero vestido de árabe al que hizo una serie de comentarios terriblemente indiscretos. Su afirmación de que la relación de Camilla Parker Bowles con el entonces príncipe Carlos estaba en el
número 1 de la lista de impopularidad, fue un desastre de relaciones públicas que casi termina con su carrera real antes de que haya comenzado. A cualquier otra persona, un escándalo de esa magnitud le habría dejado una mancha indeleble. Sin embargo, lo que siguió fue un verdadero curso magistral sobre el arte de la rehabilitación. Sophie desapareció de los focos, se impuso un silencio casi total y dedicó su tiempo al trabajo menos glamuroso y más duro de la monarquía. Eligió patrocinios importantes, pero a menudo olvidados, enfocándose en temas difíciles como la prevención de la ceguera y el apoyo a las sobrevivientes de la violencia sexual en conflictos. En la organización en que había entrado, aprendió su regla de oro: el deber se cumple, no se pregona. Esta década de trabajo silencioso no pasó inadvertida para la única persona cuya opinión debía importarle más que ninguna otra: la reina Isabel II. La difunta reina, juez astuto que anteponía la lealtad y el estoicismo a todo, encontró en Sophie una alma gemela. Vio a una mujer que sabía que el servicio no es acumular titulares, sino presentarse, día tras día, sin quejas. Entre ellas se desarrolló una confianza y un afecto tan profundos que Sophie fue una de las pocas personas no consanguíneas llamadas a estar junto a la reina en sus últimas horas en Balmoral. Ese respaldo, la mayor prueba de aprobación real, se convirtió para Sophie en un escudo. Al subir al trono, el rey Carlos reconoció la fe que su madre depositó en su hermano y su cuñada, otorgándoles el ascenso al ducado de Edimburgo, título de enorme prestigio que fuera propiedad de su padre, el príncipe Felipe. Sin duda, aquello era señal de que habían subido al peldaño más alto de la familia real. En 2024, el valor de Sophie se hizo innegable cuando los diagnósticos de cáncer del rey y la princesa de Gales sacudieron la monarquía hasta sus cimientos. Con los dos principales pilares fuera de juego, fueron ella y Eduardo quienes dieron un paso al frente para llenar el vacío, aumentando drásticamente su carga laboral. Sophie fue tan impresionante en su actuación que la real comentarista Katie Nicholl la llamó Super Sophie, un apodo que capturó el creciente afecto del público. Las estadísticas lo confirmaron. Sophie empató este año con la legendaria y trabajadora princesa Ana en el número de visitas laborales internacionales, viajando a 9 países. En contraste, la reina Camila realizó 6 visitas. Es un hecho simple y claro que envió una silenciosa onda de choque por palacio. La duquesa de Edimburgo estaba, oficialmente, superando a la reina en el escenario mundial en trabajo. No era un ascenso gradual ya, era una trayectoria meteórica, y la estaba poniendo en rumbo de colisión directa con el trono mismo. El inquieto trono de la reina y el fantasma de Diana. No se trata solo de una rivalidad profesional entre Camila y Sophie, sino de un drama muy psicológico que acecha al más famoso de los fantasmas reales: Diana, princesa de Gales. La reina Camila no concibe a Diana como una figura histórica, sino como una presencia viva y constante que ha acompañado su vida pública durante más de 3 décadas. Aguantó años de vilipendio público por su papel como la tercera en el matrimonio de Carlos y Diana, y se sometió a una de las más arduas operaciones de relaciones públicas de la historia para cambiar su imagen de amante real a la de una respetada reina consorte. Y por lo visto, lo había conseguido. Había conseguido por fin la corona, con la aceptación a regañadientes del público. Tenía fundados motivos para creer que el espíritu de su enemigo había sido al fin expulsado. Y entonces apareció Sophie. A medida que aumentaba la visibilidad de la duquesa de Edimburgo, iba tomando forma una nueva y peligrosa narrativa. Los observadores reales y el público comenzaron a ver las inquietantes similitudes. No era solo una casual coincidencia en el aspecto físico, era el enfoque total de Sophie en el papel. En su obra se notaba una profunda compasión. Sus visitas a zonas de conflicto, sus interacciones emotivas y sin guión con sobrevivientes de traumas horrendos, su enfoque en las mujeres y niños marginados, comenzaron a hacer eco del trabajo de la difunta princesa del pueblo. El pionero trabajo de Diana con las víctimas de minas terrestres a través de la Halo Trust encontró su paralelo moderno en la defensa de Sophie de las sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos. Para Camila, este paralelismo resulta existencialmente amenazante. Resucita una ácida y ya superada dinámica de la década del 90 y va al mismo meollo de su legitimidad.
El poder de Diana yacía en su habilidad excepcional para conectar emocionalmente con la gente, un talento que a menudo opacaba al enfoque más formal y protocolar del resto de la familia. Sophie demostraba ahora esa misma habilidad excepcional, irradiando calidez, empatía y un compromiso práctico. Cada encabezado que alababa la compasión de Sophie, cada fotografía de ella abrazando a una víctima de guerra, era una invitación implícita a una comparación que Camila nunca podría ganar. Los expertos que estudian la monarquía señalan que para Camila no es solo una cuestión de popularidad, es la narrativa de toda su vida. Ha trabajado sin descanso para ganarse una reputación de consorte digna y obediente, de influencia estabilizadora y pilar de la tradición. Con la llegada de Sophie como una figura dianaesca, el riesgo es que Camila vuelva a quedar encajada en el papel de la alternativa menos querida y menos glamurosa. Para una mujer que ha pasado toda su vida adulta tratando de huir de esa sombra, se trata de un desarrollo profundamente perturbador. El apoyo abrumador de la opinión pública a Sophie demuestra que el arquetipo de la princesa del pueblo sigue siendo un ideal poderoso y venerado, un ideal que Camila, a pesar de su dedicación innegable, nunca ha podido personificar completamente. Ese resentimiento latente, resultado de décadas de inseguridad, ofrece el terreno abonado perfecto para el tipo de intriga palaciega que parece ahora apuntar hacia la duquesa de Edimburgo. Un deseo escrito en oro. La política de los honores reales. En el críptico universo de la monarquía británica, el poder rara vez se expresa con palabras, sino a través de símbolos. En abril de 2024 se envió la más pública y contundente señal hasta la fecha sobre la cambiante jerarquía interna de Palacio. En un momento de máxima trascendencia institucional, el rey Carlos hizo pública su nueva lista de honores reales. El duque y la duquesa de Edimburgo no fueron mencionados. En vez de ello, los máximos galardones fueron para la reina Camila, el príncipe de Gales y la princesa de Gales. Al mundo exterior pudo parecer un detalle menor. Fue una declaración de guerra dentro de los muros de palacio. Las distinciones reales eran la divisa del favor. Son el reconocimiento público del servicio y la lealtad del monarca, y lo que es más importante, una confirmación del lugar que uno ocupa en el círculo íntimo. No fue descuido omitirlos a Eduardo y Sophie, quienes durante la enfermedad del rey habían tomado sobre sí una carga de trabajo extraordinaria y se habían distinguido como embajadores de la corona, tanto en casa como en el extranjero. Una persona cercana a su hogar lo describió como un desaire decepcionante. El lenguaje es diplomático, pero no puede ocultar un profundo sentimiento de traición. La fuente siguió resaltando la inquebrantable devoción de los Edimburgo, una mordaz observación que insinuaba que su lealtad estaba siendo dada por sentada, o peor aún, castigada. Los expertos constitucionales coinciden en que, si bien el rey es el árbitro definitivo de tales condecoraciones, la lista es fruto de una intensa deliberación interna y del cabildeo de cortesanos de alto rango y de miembros influyentes de la familia. La elección de promover a Camila, Guillermo y Catalina, al tiempo que se pasaba por alto de forma flagrante a Eduardo y Sophie, fue un movimiento calculado para trazar una línea clara en el terreno. Fortaleció la línea de sucesión directa y rebajó tácitamente al mismo hermano del rey y a su popular esposa. Creó dentro de la familia un nuevo nivel superior, exclusivo. Fue una maniobra de estrategia política palaciega para recordar a los Edimburgo el lugar que les correspondía en el nuevo orden. No se puede subestimar el impacto psicológico de un desaire público de esta naturaleza. En un lugar donde tanto valor se le da a la precedencia y el reconocimiento, ser dejado de lado de esa forma es una forma de humillación institucional. Envía un mensaje claro al personal, al público y a la comunidad internacional acerca de quién tiene realmente el poder. Tiene que haber sido un golpe devastador para Eduardo y Sophie, una señal clara de que todo su arduo trabajo no solo no era apreciado, sino que posiblemente era visto como una amenaza por otros. Que su casa haya manifestado la esperanza de que este desaire pueda conducir a algo más significativo es una advertencia velada. Una señal de que su paciencia tiene límites y su lealtad, aunque firme, no es ciega. El desaire convirtió un agravio privado y latente en un conflicto público. El uso del calendario como herramienta estratégica. En la historia de la humanidad, las guerras de palacio han sido un tema recurrente que ha marcado el devenir de las civilizaciones.
Estas luchas internas por el poder y el control político han desencadenado conflictos de proporciones épicas, donde las intrigas, las alianzas cambiantes y las traiciones han sido moneda corriente. Los palacios, lejos de ser meras residencias reales, se convierten en escenarios de batallas silenciosas, donde cada movimiento, cada palabra y cada gesto pueden significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Los historiadores han documentado numerosos casos de guerras de palacio que han cambiado el curso de la historia, demostrando que a veces los enemigos más peligrosos no son los que vienen de fuera, sino aquellos que acechan en las sombras del poder. La filtración desde la casa de Eduardo, en la que se habla expresamente de una interferencia a uno de los eventos de Sophie, revela cómo se juegan realmente estas batallas de intereses internos. En el lujoso y sofisticado palacio, la copa envenenada ha quedado obsoleta, ahora es el calendario real el que marca el ritmo de las celebraciones y eventos de la realeza. Organizar y coordinar las actividades de la agenda real se convierte en una tarea sumamente compleja y estratégica, donde la influencia política y el aura de misterio se entrelazan de manera fascinante. Este delicado proceso recae en un reducido círculo de influyentes asistentes personales, quienes operan con discreción en representación de las altas esferas del poder. En este complejo entramado de la logística para la organización de eventos, con una considerable anticipación de meses e incluso años, es precisamente en este punto donde se despliega el poder de influencia y se debilita a la competencia mediante una negación creíble y fundamentada. Exempleados que formaban parte del selecto personal que trabajaba en el Palacio Real describen el choque de agendas como el punto culminante de las complejas maquinaciones propias del poder pasivo-agresivo que se gestaban en ese entorno. Observar cómo el lanzamiento de tu organización benéfica, cuidadosamente planificado, es repentinamente reprogramado e inevitablemente coincidente con el día en que uno de los miembros más destacados de la realeza tiene un evento de suma relevancia, resulta ser una sentencia de muerte para la cobertura mediática. Una estrategia efectiva para debilitar a la competencia es privarla de la exposición publicitaria necesaria para mantenerse relevante en el mercado. Al disminuir la visibilidad de sus productos o servicios, se logra socavar su presencia y limitar su capacidad para atraer clientes potenciales. Esta táctica no solo afecta su desempeño comercial, sino que también envía un contundente mensaje sobre quién ostenta el control en el sector. Un acontecimiento significativo, que debería haber sido un punto culminante importante, puede ser fácilmente sepultado en el ciclo de noticias diario. Los recursos asignados pueden ser redirigidos de manera sutil e inesperada. El respaldo de la oficina de prensa puede ser reasignado sin previo aviso. Y todo esto puede ocurrir sin una razón clara o evidente. Ese es precisamente el tipo de comportamiento sabotador con el que se espera que Sophie se enfrente y combata. Es una encarnizada batalla de 1000 cortes, llena de obstáculos logísticos y de exclusión estratégica. Es un ataque cibernético que no deja rastro alguno de evidencia digital, lo cual permite al perpetrador eludir responsabilidades al alegar desconocimiento, mientras que la víctima se ve obligada a enfrentar las desalentadoras y desgarradoras repercusiones de manera solitaria. Sophie demuestra una gran fortaleza al decidir alejarse de estos complicados juegos políticos y enfocarse en su trabajo sin rendirse. Sin embargo, esta misma actitud también puede convertirse en su punto débil. Según las palabras del renombrado escritor Sean Smith, la duquesa de Cornualles se posiciona como un vínculo entre las distintas generaciones representadas por Catalina y Camila, emergiendo como una figura de amplio reconocimiento y valoración, tal y como destacó la reconocida periodista Katie Nicholl, quien resaltó que su actuar se caracteriza por la ausencia de conflictos o situaciones dramáticas. Esta misma característica hace que sea completamente imposible criticarla abiertamente. Cualquier tipo de ataque directo hacia ella parecería desconsiderado, mezquino y malicioso. Por consiguiente, la presión debía ser aplicada de manera indirecta, a través de la propia estructura administrativa del palacio. La Casa de Windsor ha sido testigo de cómo han evolucionado en desafíos significativos sus nuevos campos de batalla, incluyendo la gestión del calendario real, la administración del presupuesto real y la modernización de la infraestructura de comunicaciones. En esta ocasión nos adentramos en el intrigante mundo de una canonjía de desesperación, donde cada paso dado nos sumerge en un abismo de incertidumbre y angustia.
La filtración real que se presenta ante nosotros no es más que el reflejo fiel de una realidad distorsionada, donde las sombras se entrelazan con la luz para crear un paisaje de contrastes y contradicciones. Cada detalle, cada matiz, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la existencia y la fragilidad de nuestras certezas. ¿Qué significado podemos encontrar en esta filtración? En este goteo constante de verdades a medias y mentiras completas. Quizás sea en la búsqueda misma donde radique la respuesta, en el camino tortuoso que nos lleva a desentrañar los misterios que se esconden tras la aparente sencillez de lo cotidiano. Y de esta manera llegamos a la filtración de información confidencial, la cual se considera un acto de desesperación y un síntoma claro de una crisis interna en la organización. El servicio real es un universo completamente cerrado, en el que la fidelidad y la confidencialidad son los principios fundamentales e inquebrantables que rigen todas las acciones y decisiones. El personal de la empresa no está autorizado para brindar declaraciones a los medios de comunicación en este momento. Un individuo de absoluta confianza, perteneciente al círculo íntimo de la residencia del Duque de Edimburgo, ha tomado la determinación de divulgar datos confidenciales, lo cual representa la versión institucional de activar una señal de emergencia mediante el lanzamiento de una bengala. Indica claramente que todos los canales internos disponibles han sido agotados sin éxito en el intento de abordar y resolver las quejas presentadas. Es una decisión meditada y analizada detenidamente, tomada con la firme convicción de que la divulgación en los medios de comunicación es, en este momento, la única estrategia efectiva para resguardar a su persona más importante. El lenguaje utilizado en la fuente de información no deja de ser sumamente revelador y significativo en cuanto a la profundidad de su contenido. Términos como desalentador y expresiones que aluden a la fidelidad ante el menosprecio brindan una descripción de una residencia que percibe que ha cumplido con las normas, que ha desempeñado su labor con excelencia y que está siendo penalizada por su propio logro. Es el fruto de una profunda frustración que ha ido creciendo de manera callada, observando a su excelentísima duquesa esforzarse incansablemente únicamente para ser objeto de desplantes y actos de sabotaje. Esta filtración de información confidencial representa un claro aviso para la jerarquía de mando que impera en el seno del palacio. Es un mensaje contundente, dirigido seguramente al propio rey, en el que se advierte que la familia de su hermano no permanecerá pasiva ante la situación. La forma en la que el rey Carlos decida responder a esta situación de emergencia tendrá un impacto significativo en el devenir inmediato de su reinado. Se encuentra en una situación extremadamente complicada, atrapado entre la fidelidad hacia su esposa y la urgencia de mantener la cohesión familiar y la estabilidad institucional. Si la filtración de información confidencial se decide ignorar, se entenderá como una aceptación implícita de la política interna que pone en peligro la estabilidad de su ya debilitado reino. Actuar, no obstante, puede acarrear el riesgo de una confrontación directa con la reina y su corte real, lo cual podría desencadenar una serie de consecuencias impredecibles y potencialmente peligrosas. Mientras tanto, Sophie, la distinguida duquesa de Edimburgo, no tiene planes de ausentarse en ningún momento. Su papel en la corte real no hará sino adquirir una importancia cada vez más significativa a lo largo de la extensión de su reinado, demostrando su presencia como un factor clave en el poder de unificación de todo el reino. La realidad es que esta crisis pone de manifiesto la inquietante verdad de que, en la medida en que resulta más útil para la corona, se convierte en una amenaza mayor para aquellos individuos que evalúan su valía en base a los titulares y las jerarquías existentes en la sociedad. El verdadero conflicto de la familia real británica, al parecer, no radica únicamente en la ostentación y protocolo de la Casa Real de Windsor. Se encuentra a menudo inmerso en los complicados conflictos de agenda, en los honores y reconocimientos que han sido lamentablemente olvidados, y en las filtraciones estratégicamente cronometradas que revelan las duras y dolorosas verdades que se esconden detrás de las majestuosas puertas de palacio. El mundo entero está expectante en este momento, aguardando para descubrir si a Super Sophie, el miembro más activo y valioso de la monarquía, se le concederá el permiso para emprender vuelo o si, por el contrario, será derrocada por la misma institución a la que ha servido con tanta dedicación y esmero. Gracias por ver el vídeo. Si tienes algún comentario, háznoslo saber.